democracia más antigua de América y el segundo país hispano del mundo, Colombia, puede llegar a tener el próximo domingo un presidente de izquierda, ex guerrillero y ex exitoso alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Le está marcando algo sobre el diseño, las tendencias y los liderazgos que se van articulando en nuestra región de América. Esto tiene realmente mucha importancia y por eso comienzo con ello. Pero este fin de semana hay otro acontecimiento en la Argentina y es un acontecimiento promovido periodísticamente por un conjunto de medios alrededor de la gestión de perfil. ¿Cuál es esa actividad? Un debate hace un tiempo, diría menos de un año, absolutamente inesperado. Va a ser este fin de semana, sábado y domingo, 5 horas de debate, Milei-Grabois. Jorge Fontevecchia es el moderador de ese debate. ¿Pensó usted que podría haber un debate de esa característica? Existe. Un estudio sobre la adhesión a las instituciones democráticas en la Argentina revela que hay un descenso en la vocación democrática de los argentinos. No le voy a decir el porcentaje que surja del debate en todo caso, porque hay un descenso, como un desinterés. ¿Será desinterés? Esto es muy importante tenerlo bien presente. El radicalismo, el histórico partido de todos los que quedan en el escenario argentino con más de 100 años, está sesionando su convención, eligiendo nuevas autoridades y probablemente también resolviendo quiénes podrían ser sus aliados, también su programa, sus figuras convocantes. Es decir, tenemos un complejo y completo proceso de integración de ideas, de comportamientos, de decisiones, de confrontaciones en este momento en nuestro mundo. Hace 24 horas o 48 horas, más exactamente, me llamó la atención un comunicador de Buenos Aires que en una entrevista con el senador Lustó, al preguntarle a Lustó sobre algunas cuestiones que estaban vinculadas obviamente al tema económico, un tema en el que por otra parte tiene una capacidad incuestionable, comenzó revelando las nuevas figuras de radicalismo con el que él se siente plenamente identificado. Y lo nombró a Marco Ferrer, intendente de Río Tercero. Fue en el programa de Maximiliano Montenegro por América 24. Curioso que una figura de la capital federal, que dicho sea de paso, acaba de abrazarse con Rodríguez Larreta, todo un símbolo, ese abrazo lo marcara a Marco Ferrer. ¿Están preparados ya para gobernar Córdoba? Sí, por supuesto. Hace tiempo que nos venimos formando para eso y creo que estamos en condiciones de presentarle un proyecto a los cordobeses para conducirle y con la capacidad de hacerlo. Voy a volver a la pregunta para dejarla después. El significado de esa alusión de ningún otro dirigente del país, ni de la capital federal, ni de la provincia de Buenos Aires, apuntó al interior de Córdoba y a usted en particular. Bueno, con Martín nos une una mirada común de lo que creemos que el radicalismo tiene que ser hacia el futuro. El radicalismo era un partido que estaba muy cómodo perdiendo elecciones. Nosotros tenemos la vocación de gobernar, queremos un partido... ¿Cómodo o angustioso? No, yo creo que en algunos casos cómodo. No vi mucha angustia en algunos dirigentes por perder elecciones. Algunos con la postura de un radicalismo legislativo estaban cómodos. Nosotros creemos que cuanto más incómodo es la Argentina, más ganas de gobernar tenemos. Eso es lo que nuestra generación propone
dispuestos a escuchar, dispuestos a proponer nuestras ideas, pero a defenderlas del gobierno y en algunos casos con la posibilidad de mostrar gestiones en las cuales nosotros hemos desarrollado lo que pregonamos y lo hemos hecho con éxito, ¿no? Usted la tiene al lado a Sandra Trigo, que va a disentir absolutamente en cuanto a la posibilidad de que el radicalismo gobierne Córdoba en el próximo periodo, porque ella está encolumnada con Martín Yarlora, que probablemente sea el candidato. ¿Es así? ¿Será el candidato? ¿Es seguro será el candidato o es un proyecto? Está por verse. Sandra Trigo es secretaria de la Mujer y de muchas otras áreas que sería muy larga enumerarlas. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien. Sí, la secretaría es Mujer, Géneros, Diversidad y Gestión Vecinal. Creada recientemente por el intendente Yarlora, porque entiende que hoy hay que darle impulso a estas áreas de tanta demanda de la sociedad, Mujer, Géneros, Diversidad y centros vecinales. ¿Encuentra usted entusiasmo en la gente a raíz de esos estudios que hablan de un decaimiento de la voluntad de participación, de protagonismo, de actividad? Casualmente yo estaba escuchando, como siempre lo escucho, doctor, usted fue profesor mío en la universidad, así que lo vengo escuchando ya desde esa época. Lo estaba escuchando con mucha atención y cuando planteaba estos informes que seguramente tienen base científica respecto a la apatía de la ciudadanía en general y el descreimiento, bueno, nosotros que estamos comenzando ya, que hemos comenzado, perdón, desde la municipalidad un proceso de democratización de los centros vecinales, le puedo asegurar y con conocimiento de causa y y con, digamos, con una vivencia muy territorial en cada uno de nuestros barrios, que eso no pasa. O sea, las y los vecinos están muy interesados justamente y muy ocupados y muy... ¿Interesados o irritados? No, están interesados. O sea, es como una cuestión un poco dual, pero hay molestias porque lógicamente no estamos bien, la economía en nuestro país no está bien y bueno, eso sin duda tiene innumerables consecuencias, pero sin duda también eso sirve como un motor también, como un disparador. O sea, me molesta la situación, pero ¿qué hago yo para cambiar esta situación? Entonces las y los vecinos plantean, bueno, veamos cómo es este espacio institucional de tanta representatividad como los centros vecinales y como que están impulsándose para mejorarlos, para fortalecerlos. Casualmente se va a dar este proceso inédito en la ciudad de Córdoba, que es que todos los centros vecinales, nosotros contamos con 362 centros vecinales, la ciudad, ¿no? Sobre una totalidad de 562 barrios. Bueno, de esos 362 centros vecinales, doctor, ya han presentado más de 260 barrios la solicitud de la asamblea vecinal, que es el paso previo, digamos, a que ya se produzca todo lo que es el proceso de elección en cada uno de los centros vecinales. Lo que a mí me llamó la atención, gratamente me llamó la atención, digamos, porque yo vengo de la política, vengo de la militancia partidaria, lo miro a Marcos porque comparto, digamos, esta visión que desde los partidos políticos es de donde hay que fortalecer la democracia. Y la verdad que este proceso a mí como que me conmueve, porque en serio hay molestias, hay críticas, pero también hay propuestas. Y es la parte del vaso lleno que uno por ahí no ve. No estamos bien, ¿y cómo vamos, Eduardo González Holguín? Sería la frase para otro. No estamos bien y vamos mal. No creo que vamos mal. Estamos en una situación muy difícil, muy difícil. Yo digo de que desgraciadamente, digamos, el gobierno... Yo le quiero presentar a quienes se suban recién al programa que González Holguín tiene toda su actividad, gran parte de su actividad, además de la vocación política en la economía. Sí. Desgraciadamente, digamos, el gobierno anterior, el gobierno de Macri, dejó el país en una situación bastante embromada porque, digamos, hizo una cosa muy peligrosa, ¿no es cierto? Fue tomar, digamos, una gran deuda y esa deuda se fugó. Es como que si uno compra un auto y después no tiene el auto y tiene que pagar la cuota y el auto no lo tiene.
Y tenemos el problema de una fuga de capitales de aproximadamente 86.000 millones de dólares, 86.000 millones de dólares que se fugaron en ese momento. Entre los 4 años de Macri, 2 años, digamos, fueron de recesión, lo cual implica que cuando comenzó Alberto Fernández había, digamos, una tendencia, digamos, a la baja, porque, digamos, los procesos económicos no se cortan de golpe, entonces empieza, digamos, con una tendencia a la baja, y además, digamos, tenemos el problema, digamos, de una balanza comercial también deficitaria, o sea que fue una cosa bastante complicada. A eso se suma, ¿no es cierto?, primero una pandemia, que fue, digamos, una cosa inédita en todo el mundo, en todos los economistas tuvimos un problema muy serio, porque era reinterpretar una cosa no conocida. Entonces el mundo afronta justamente una pandemia, siempre yo digo, los economistas y la teoría económica va por detrás de la realidad. La realidad va avanzando y la teoría económica, digamos, la va explicando, va digamos, creciendo. Y tras cartón, digamos, cuando termina, digamos, o termina, se morigera, podemos decir, este tema de la pandemia, porque ya tenemos rebrote, tenemos esta guerra, ¿no es cierto?, en Ucrania, que ha justamente descolocado buena parte del mundo, en donde, bueno, los precios de una gran cantidad de commodities y cuestiones que nosotros estamos exportando han comenzado a crecer tremendamente, en un juego global, que creo que eso es lo más importante, en un juego global en donde tenemos, ¿no es cierto?, una potencia decadente como es Estados Unidos y una potencia ascendente como es China. Yo estoy muy preocupado porque nosotros ya cometimos un error en la década del 30, cuando la Argentina, con el medio del Tratado de Rocca-Roussillon, se ata a la potencia decadente que era Inglaterra, y yo siempre digo, yo soy profesor de Historia Económica, tenemos un vecino que fue Brasil, que cambia rápidamente, digamos, de alianza y pasa a aliarse a Estados Unidos. En ese momento yo siempre le digo a mis alumnos, Brasil no nos podía atar los zapatos a nosotros, y bueno, ese cambio, digamos, en lo que es la geopolítica internacional de Brasil, le permite crecer tremendamente. La Argentina sigue un proceso de decadencia. Nosotros con la firma que hemos hecho con el Fondo Monetario Internacional, nos hemos atado en cierta forma a la potencia decadente. Entonces yo estoy sumamente preocupado porque yo digo, bueno, en este momento es como que Argentina está caminando una especie de desfiladero con precipicios a ambos lados. En una cuestión, digamos, bastante difícil de poder sortear. No vale la pena llorar sobre la leche derramada. Hay que ver cómo hacemos nosotros entonces en este momento para tener, digamos, un acuerdo con el Fondo Monetario, que muchos dicen que se ha firmado sobre papel mojado, porque, digamos, las condiciones mundiales, que son las condicionantes para todo país como el nuestro, han cambiado totalmente. Yo no me canso de decir que el Producto Bruto argentino es el 0,83% del Producto Bruto mundial, no llega ni al 1%. Entonces somos una cosa chiquitita así, digamos, como economía. Entonces, estos cambios en las condiciones mundiales, este acuerdo que hemos firmado nosotros, que ha quedado rápidamente obsoleto, con un problema inflacionario tremendamente grande, y acá en la inflación nos pasa una cosa muy parecida, yo siempre digo, a lo que pasó durante mucho tiempo con el cáncer de pulmón, donde había cientos y cientos, digamos, de trabajos, miles de trabajos que mostraban que el tabaco generaba cáncer de pulmón, y el poder, ¿no es cierto?, de las tabacaleras digamos, permitía que eso se ocultara. Acá tenemos en Argentina también cientos y cientos de trabajos que prueban justamente que la parte central de la inflación la provocan los grandes grupos económicos, y bueno, estos grandes grupos económicos, que la mayoría de las veces controlan medios de comunicación, hacen que esto se diluya y no aparezca la responsabilidad del grupo económico que genera justamente la inflación. Y una cosa muy importante es esta: todos los precios aumentan, pero los que aumentan más de la media, los que tienen poder de mercado, que son estos grupos económicos, se apropian de trabajo ajeno. Esa es la parte central de la inflación en Argentina. Y ojo, cuando digo trabajo ajeno, no es solamente de que trabaja, se está apropiando del trabajo de las pymes, de los productores agropecuarios, de todos. Es un pequeño grupo que más o menos es el 2% de la población que gracias a ese poder económico se apropian del trabajo ajeno. Y lo hacen por medio de la inflación y lo vienen haciendo durante muchísimos años. Y ahora vamos a ver el proceso redistributivo, si hay alguna posibilidad de que alguien lo plantee políticamente. Pero a la politóloga Georgina Blanas quiero preguntarle sobre ese estudio de opinión que se ha hecho y que revela, además de ese decaimiento
en la vocación democrática, diríamos, o en el interés democrático, que solamente habría alrededor de 10 personalidades en la Argentina que superan el 30% de aceptación pública. No voy a nombrar a esas personas para evitar que entremos de inmediato en una colisión de nombres, porque depende también de las posturas de cada uno. ¿Usted observa esas dos cosas? Que hay una especie de retracción en la Argentina, primero, en la voluntad de luchar políticamente, y segundo, que son muy pocas las personas descollantes. Sí, yo creo que la Argentina está inmersa en un proceso muy complejo, muy complejo. Yo no creo que sea apática la Argentina, no coincido. Creo que lo que domina o predomina es el desencanto. Y ese desencanto es producto de una dirigencia que durante muchos años ha destruido todas las instituciones. Las instituciones en la Argentina no gozan de ninguna credibilidad. La gente no cree en el Poder Ejecutivo, no cree en el Poder Legislativo, no cree en el Poder Judicial, no cree en la policía, no cree en las instituciones. Se encuentra arrojado a una sociedad vandálica en la cual él, como sujeto, no encuentra espacios, no solamente de contención, sino de construcción colectiva. Aquí el horizonte del mañana ha desaparecido. Como consecuencia de ello, es imposible pensar en cómo construir una sociedad cuando el horizonte del mañana ha sido destruido en nuestro país. La opinión pública, los medios de comunicación social, la sociedad en su conjunto, los distintos grupos de interés, etcétera, realmente se encuentra frente a un túnel que nadie, no solamente no le encuentran salida, sino que no le encuentran sentido. Entonces de pronto vemos, creo, frente al desencanto y al desinterés, eso que no es parte de la lucha agónica por el poder, sino es la pérdida de esa lucha agónica, porque observamos que todos pelean para hacer algo, presidente, intendente, lo que fuere, todos prometen, vamos a hacer tal cosa, todos imponen imperativamente lo que vamos a hacer, pero la realidad pone de manifiesto que entre lo que se declama y lo que se hace tiene una distancia abismal. La Argentina vive un doble discurso sistemáticamente. Hay dos Argentinas, la Argentina del discurso y la Argentina de la realidad, incluso con los centros vecinales. Los centros vecinales, hay barrios que no tienen representación alguna en los centros vecinales. Y le doy el ejemplo de Alta Córdoba. Alta Córdoba, que es muy populosa, tiene un centro vecinal que no está nunca la gente, que no atiende nadie el teléfono, que no tiene a quién dirigirse, que no tiene cómo, gestionar lo que es la democracia ciudadana más primigenia, que es la democracia de vecinos. Ni siquiera los entes municipales o los gobiernos municipales han sabido construir la democracia de vecinos, que es la base sustantiva de la democracia. Hay un decantamiento sistemático de las instituciones, de la gestión, donde incluso de pronto, si uno se contrapola entre lo que se promete y lo que se hace, hablamos de dos realidades que no encuentran ningún punto de coincidencia. Frente a ese cuadro bien pesimista... No, realista. Realista, puedo llamarlo también pesimista, puedo calificarlo como tal. El pesimismo no es negativo, de todas maneras, porque del pesimismo hay que salir. Es como si estuviésemos en un túnel, Ferrer. Estamos en un túnel y hay una salida de ese túnel. No, me parece que hay que diferenciar algunas cosas. Voy a apuntar a los dos, que los escuché atentamente. Primero, me parece que hay un escenario nacional que analiza el ciudadano y está desencantado de la política nacional porque no encuentra respuestas. Yo no creo que eso sea global, porque yo conozco muchas ciudades, los intendentes de todo el interior, y no hago distinción de partidos, los intendentes, la mayoría de los intendentes de la provincia de Córdoba gobiernan con superávit, ninguno gobierna con déficit, son muy pocos, administran bien el Estado, son respetados en sus pueblos, la mayoría son reelectos y los ciudadanos confían en su intendente.
Que esto después no se traduzca a nivel nacional es una cosa totalmente distinta. Muchos intendentes a lo largo de la provincia gobiernan con presupuesto participativo, hay participación democrática en la toma de decisiones, en las obras que se ejecutan, en las decisiones que se toman. Entonces, si en algún lugar no hay democracia participativa, eso no podemos nosotros, quienes tenemos alguna responsabilidad, masificarlo y decir que esto pasa universalmente, porque yo no creo que sea así. Yo no soy partidario del gobernador, y sin embargo reconozco en el gobernador una figura que reúne un gran consenso de los cordobeses, evidentemente dado porque le reconocen en su gestión aciertos, como nosotros también visibilizamos errores, ¿no? Pero no podemos decir que la gente en Córdoba está desencantada absolutamente de todas las instancias políticas. Eso por un lado. Por otro lado, respecto a lo que decía el amigo economista, me parece que hay un sesgo en el análisis, ¿no? Yo creo que la decadencia de la Argentina, sujetarla a un gobierno, así fuera un gobierno peronista o el gobierno de Macri, es muy injusto, ¿no? La decadencia de la Argentina tiene años de historia, no es producto de uno u otro, y además no coincido en que la deuda que tomó el gobierno de Macri haya sido para fugarse. El 95% de la deuda que se contrajo fue para pagar vencimiento de deuda que había. El país estaba en una situación caótica, con un dólar atrasado, fijado a 9 pesos, cuando todos sabíamos que era una gran mentira, ese no era un dólar real. Hoy vemos que la suba de precios está fundamentalmente fundamentada en la inflación, pero la inflación, que es un fenómeno monetario, es decir, la copa vale siempre lo mismo, lo que vale menos es la plata. Entonces, no es que la gente o que los empresarios suben los precios, el problema es que la plata no vale nada. Y porque le hemos dado a la maquinita indiscriminadamente. Este gobierno se ha endeudado a un ritmo más alto que el gobierno de Macri. Dice, entonces, este gobierno es nacional. El gobierno nacional, por supuesto. Entonces, y encima ahora tenemos que asistir al relato del kirchnerismo duro, diciendo que no tiene nada que ver con el albertismo. O sea, un fenómeno nunca visto del peronismo. Ya no les alcanza con decir que la culpa la tiene todo el anterior, sino que ahora de su propio gobierno huyen. Dicen, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Me parece que sujetar el caos y la debacle de la Argentina a un solo gobierno, a un conjunto de decisiones políticas, es injusto. Me parece que la Argentina, como bien lo decía la politóloga, viene en un proceso de decadencia. El desencanto del ciudadano no tiene que ver con un gobierno, tiene que ver con el fallido de muchos gobiernos continuamente. Y me parece a mí que nosotros podemos buscar distintos ejemplos a lo largo y lo ancho del país donde se gobierna bien, donde se administra bien el Estado y donde no gobernamos con deuda. Yo gobierno con superávit en mi ciudad. Todos los años tengo superávit y cada vez más alto. Entonces, evidentemente, se puede hacer. Cuando el doctor preguntó, no se refirió a la gestión gubernamental de los municipios. Claro, bueno, por eso aclaré municipio. No nacional coincido con usted. Planteó la problemática de la democracia, teniendo en cuenta el estudio que fue publicado recientemente con respecto, no solamente a la Argentina, esto aparece en América Latina, que hay un creciente desencantamiento y desinterés por la democracia. A eso me refiero, no me refiero, no hice por eso referencia a gobierno, lo de los municipios. Yo como intendente lo tengo que decir. Bien, pero yo no me refería a un gobierno en especial, sino a la pregunta que hizo el doctor, que es otra cosa. No es casual que Ferrer haya ponderado al gobernador de Córdoba. Eso tiene muchas lecturas que podrán o no surgir durante... No hay nunca ninguna afirmación en política que sea inocente. Lo que no quiere decir que sea deleznable o descartable. Es un reconocimiento que hace como intendente de una ciudad muy próspera como la que él administra, que es la de Río Tercero. Pero ustedes están en una situación muy particular, porque pertenecen a un universo que se entronca, diríamos, con el viejo peronismo y parece no tener anclaje hoy en lo que es el curso de los acontecimientos en el orden nacional. Parece estar en una situación ambigua. Antes de responderle, doctor, sí me gustaría volver un poco acá en lo que la politóloga... ¿Sobre Georgina? Sí, por favor, Georgina. Donde lo que ella estaba planteando recién, porque lógicamente, a ver, la ciudadanía y los vecinos encuentran permanentemente los espacios de participación que legitimen las reales aspiraciones que tienen. Y lógicamente también
en la dinámica que tienen los gobiernos locales. Yo hoy soy funcionaria de un intendente, es la ciudad de Córdoba, una intendencia gigante, pero es una intendencia finalmente, o sea, donde la resolución de los problemas siempre está ajustada a los presupuestos locales y lógicamente a la dinámica de funcionamiento en un país que no es, que no es federal para nada, con respecto a la vinculación con el propio gobernador. Digo, yo rescato lo que acá Marcos también planteaba. Cuando los vínculos institucionales de los partidos que gobiernen, sean quien sean los partidos, sean de donde provengan, digamos, tienen una sola misión fundamental, que es gobernar para todas las y los vecinos de cada ciudad y de cada provincia, y por supuesto relacionarse con los intendentes como tiene que ser, o sea, lo que Marcos describía como una excepcionalidad con nuestro gobernador, del cual por supuesto estoy muy orgullosa, es la realidad que debería existir también con respecto a las vinculaciones nacionales, a la vinculación nacional con las provincias, o sea, con independencia si ese gobernador, gobernadora, intendente, intendenta es peronista, es o no de mi partido. Con respecto al tema de la ciudad, a mí me toca estar al frente de una secretaría que tiene justamente centros vecinales dentro de sus ámbitos de competencia. Y lo que yo veo, recién Georgina hacía mención a un centro vecinal, no quiero decir el barrio porque si no sería entrar nuevamente... De Córdoba. Sí, yo no lo voy a decir, digamos, pero hay varios centros vecinales que se encuentran también en ciertas coyunturas un poco complejas, pero la generalidad no es esa. La generalidad es que los vecinos creen en sus dirigencias vecinales. O sea, pero yo quería decirlo porque si no queda, digamos, como que no... Ya voy a volver sobre el tema que le pregunté porque no va a quedar no me quiero sobre ir. esta situación muy particular del peronismo de Córdoba. ¿Puedo tomarme de una frase del intendente o tomarla va porque a un corte quiero ahora? pasar a una réplica o una respuesta que puede dar Gonzalo Holguín a partir de la afirmación de Marco Ferrer sobre a quién le corresponde la responsabilidad de lo que llaman algunos un virtual desastre económico en la Argentina. Bien. Porque hay como una distribución de culpas aquí. No debería ser así, porque acá hay que gobernar gobernar con seriedad para que justamente la gente crea en sus instituciones. Rápidamente Ferrer salió al cruce suyo con Gonzalo Holguín. Sí. Rápidamente. Te voy a dejar un problemita para que lo pienses. Al 31 de diciembre, nosotros al 31 de diciembre del 2015, 2016, 2019, y ves la deuda pública, vos decís que parte de la deuda se tomó para pagar deuda anterior. La pregunta aritmética sería, ¿cómo es que al 31 de diciembre de cada año, a partir del 2015, 16, 17, la deuda fue aumentando si estábamos pagando deuda anterior? O sea, eso te muestra justamente que... Porque ¿cómo es el mecanismo? Todos los gobiernos van tomando y pagando deuda permanentemente. Y el tema que uno mira, ¿no es cierto?, es justamente el volumen total. Entonces, en esa mecánica vos podés observar que el volumen de créditos tomados por el gobierno de Macri es muy superior, aproximadamente en 150.000 millones, que la deuda que él tomó. No es que no había deuda antes. Aritmética, Eduardo, me queda 1 minuto y medio. No creo que la pueda responder en 1 minuto y medio, aunque pueda intentarlo también, Georgina, quiere hacer una alusión a ese punto. Pero puede ir adelantando una respuesta a lo que acaba de decir. No, lo que me gustaría saber es cómo ha evolucionado la deuda en el gobierno de Alberto Fernández, para que veamos también que el endeudamiento ha aumentado, pero además, lo que yo dije, y que es real, es que el 95% de la deuda que se tomó fue para cancelar vencimientos. Pero además hubo una corrección de tarifas, hubo un montón de decisiones de la macropolítica, de la política macroeconómica, que fueron resolviendo problemas de los argentinos. Hoy resulta que vamos a firmar un acuerdo con el fondo, que lo firmó este presidente, donde, ¿qué le dice el fondo que tiene que hacer? Entre otras cosas, actualizar tarifas, corregir el gasto público, cosas que se venían haciendo. A ver, yo por eso digo, es injusto achacarle la responsabilidad a uno solo. Ahí lo dejo para continuarlo después de la pausa, que es inevitable y obligatorio. Un poquito de tolerancia para con la pausa y ya volvemos. No a los malos de antes. Le he pedido
A una pregunta de carácter económico le estaba contestando políticamente Marco Ferrer. Si la había concluido la Pero a mí respuesta. me gustaría agregar una cosita. Me gustó Pero lo que dijo un Marcos. momentito para que sigamos Está bien, siguiendo pero ahora, me porque encanta una cosita Georgina que tuvo ahí. me pidió la palabra, pero también había quedado pendiente esa cosa ambigua que digo yo que es el peronismo de Córdoba, si se lo puede llamar de alguna manera peronismo. No, yo lo redondeo lo mío. ¿Era para mí la pregunta o tenés que responder para acá? después. Ah, bien, Para después. perdón. Redondeo con el amigo. No, yo le decía de economía, no le voy a discutir. Vamos a discutir de política, ¿no? Que es lo que uno plantea. Yo creo que para salir un poco de la confrontación, ¿no? Argentina ha tenido para mí movimientos pendulares, ¿no? Nos vamos de un gobierno centro-izquierda a un gobierno centro-derecha y así va pendulando y parece que cuando esto se termina porque fracasó, nos tenemos que ir al otro extremo. Está pasando eso, veo yo, en la política argentina. Ahora aparece la figura de Milei, un extremo absoluto, porque parece que viene a solucionar todo lo que no pudo solucionar el resto del arco político. Me parece que tenemos que salirnos de esa lógica y tratar de encontrar las responsabilidades en cada uno. También las tiene el ciudadano. La Argentina es un país que ha construido derechos sobre los ciudadanos, pero no le ha comunicado cuáles son sus obligaciones. Entonces el ciudadano por ahí las desconoce y tampoco se hace cargo de analizar la realidad como corresponde. Y muchas veces hay que hacer cargo al ciudadano de la responsabilidad que tiene a la hora de elegir, a la hora de votar, a la hora de pensar en la política, que es parte de formar parte de una comunidad, ¿no? Por de pronto tiene un lenguaje que en principio aparentemente no es el genuinamente radical. Tiene una diferencia marcada en ese aspecto. Lo tiene también su amigo de Loredo, que también tiene un lenguaje distinto al común, al que uno estaba habituado a escuchar en los comités, en los actos partidarios, etc. Pero usted me pidió la palabra, Georgina. Sí, cuando el doctor hablaba de la cuestión económica en la Argentina y el problema de la deuda y la no deuda y demás. Tenemos hambre actualmente en la Argentina, Georgina. Yo creo que... Hambre. Claro, yo creo que realmente, y pido disculpas a toda la clase política, a la clase empresaria, a los intelectuales o pseudointelectuales. La verdad que en la Argentina hemos perdido la capacidad de pensar en políticas de Estado a largo plazo y hacer responsable a una gestión de 4 años de la decadencia de 50 o 70, la verdad que es una mirada minimalista, digamos, incluso con muchas desviaciones. Usted planteó 2 cosas fundamentales, la problemática de la inflación y la problemática de la guerra y la pandemia. Le agregamos tres variables claves. La ONU ha declarado que el mundo entra en una etapa de hambruna. Ese escenario, hambruna, es para mí un elemento fundacional en una Argentina que tal vez no debería aplicar retenciones para que la gente exporte. Debería promover la inversión productiva para generar trabajo, valor agregado, riqueza, distribución del ingreso, etc. En la Argentina el mayor responsable de la inflación, nos guste o no nos guste, pero con honestidad intelectual, es el Estado. Ferrer dijo que era un tema monetario. No, es el Estado. Perdón, cuando Fernández apareció como candidato a presidente, él dijo que venía a terminar con el ajuste de Macri. Y les pido que revean lo que él planteó. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que no hay mayor ajuste que la inflación? Ahora le pregunto yo, perdón por cambiar, hacer un giro en la temática, lo que había quedado pendiente, porque me da vuelta la idea de dónde está instalado el peronismo de Córdoba. El peronismo de en Córdoba, este escenario nacional. Lo dije hace un ratito, hace un momento. Tenemos frente al gobierno provincial y al gobierno municipal, en el caso de la ciudad de Córdoba, a 2 peronistas gobernando. Pero 2 peronistas que gobiernan sabiendo, y que ya vienen gobernando hace bastante tiempo, digamos, no son 20 años. inexpertos. Sí, no ellos en persona, en el caso, sí. El movimiento al que pertenece. Exactamente. Bueno, pero en el caso de Juan Schiaretti viene gestionando hace muchos años, Martín Yarlora también, digamos, o sea, son 2 gestores.
que si bien somos, o sea, yo también soy peronista, pero digo, cuando uno gobierna para todas, para todos. Entonces, la única prioridad que hoy existe objetivamente en la agenda política del gobernador y de este intendente, la única prioridad es la gestión. Y lógicamente, yo recién también lo planteé, estamos en una, mejor dicho, Argentina no es federal de ninguna manera. Entonces, como la discusión de los propios recursos que son provinciales, que son municipales y que les compete a los propios intendentes, reclamarlos, disputarlos, o lo que fuese, también se da en la vinculación que este gobernador tiene con el gobierno nacional. No hay un problema si somos más o menos peronistas o qué clase de peronista nos creemos, sino simplemente que los fondos que le corresponden a Córdoba para gestionar correctamente y que no sean la variable de ajuste los ciudadanos y las ciudadanas a través de los impuestos, es que los fondos nacionales que le corresponden a la provincia realmente ingresen a la provincia. Entonces, esa es la única agenda que hoy este gobernador tiene y se vincula de esa manera con el gobierno nacional. Es muy astuta y muy hábil, Sandra, para escabullir la no, respuesta. Objetiva, estoy respondiendo Sí, objetivamente. cada uno se asume como objetivo, pero hay que ver si efectivamente quien lo está escuchando lo percibe como Me tal. gustaría intervenir una cosa. Yo quiero que quede una cosa clara. Yo soy un economista estructuralista. Hablando de cuestiones que pertenezco claras a en la economía. CEPAL. De la CEPAL. Hablando de cuestiones claras en economía. Sí, yo pertenezco a la CEPAL. La CEPAL tiene una crítica que le hace la teoría, por ejemplo, a la cual adhiere Marcos, porque justamente muestra que Latinoamérica tiene un comportamiento distinto de lo que vendría a ser el centro, los países centrales. La teoría económica es una teoría empírica, o sea, a partir de lo que va pasando se va generalizando y teorizando. Entonces, cuando uno toma la teoría económica convencional o dominante que viene justamente de los países del norte, en realidad están haciendo una generalización sobre comportamientos que no son los nuestros. Entonces, la CEPAL busca ver cuál es la especificidad latinoamericana. Entonces, ver cuál es el comportamiento nuestro. Y tenemos una gran cantidad de estudios que muestran justamente que nosotros nos comportamos distintos. En el caso de la inflación, justamente el aporte que hace justamente la CEPAL es justamente la teoría no monetaria de la inflación, que le hace un economista, ¿no es cierto?, que se llama Olivera. Y muestra justamente esto que estaba diciendo yo, que los grupos económicos son justamente, por la concentración que tiene, quienes son los que van justamente comenzando en la inflación. O sea, la inflación núcleo es justamente iniciada por estos grupos. Y agrego Olivera, la autoridad monetaria tiene un dilema y dice así, si esa inflación la tiene que acompañar con moneda, pero si emite más, dice, le echa nafta al fuego. Y si emite menos, provoca una recesión. ¿Por qué? Porque a veces hay una idea de que el Estado regula, pero nosotros estamos en economía oligopólica. Entonces, no es el Estado el que comienza a regular. Los que comienzan a regular por ahí, por la década del 30, son los grupos económicos. Y sale el Estado justamente a compensar la regulación que hacen los grupos económicos, porque justamente el Estado es el que puede participar. Y yo ya digo, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Le puedo hacer una pregunta? Termino acá mismo. Pero, entonces yo digo, sí, ya mirándolo desde el punto de vista político, nosotros para poder participar en las empresas tenemos que ser accionistas y tener una cosa bastante grande dentro de las acciones. En cambio, en el Estado podemos participar por medio del voto. Entonces yo pienso justamente que la regulación hecha por el Estado es mucho más competente, y la CEPAL justamente afirma eso, que en los países subdesarrollados es el Estado el que debe impulsar el desarrollo y el crecimiento y no el mercado. Hay una pregunta que le quiero hacer. Hago una pregunta acompañada de un dato de la realidad. En los últimos 20 años, que se van a cumplir en el 23, el kirchnerismo gobernó 16, ¿no? Entonces, sin poner en discusión su teoría económica, porque no sería capaz de hacerlo con todo respeto, lo que pregunto es, el diagnóstico que usted hizo es perfecto. ¿Cuál es la solución que propone para eso? Porque si lo que propone es mayor intervencionismo, que es lo que yo medianamente estoy dilucidando lo que usted plantea, lo que vemos hacia atrás, teniendo en cuenta que el gobierno kirchnerista ha gobernado 16 de los últimos 20, ¿no?, es que esas recetas indudablemente han venido fracasando. Basta con seguir la línea histórica de la economía argentina y vemos cuál ha sido el resultado final. Entonces digo, ¿cuál es
la propuesta y cuál es la solución. Es el control de precios, es la aplicación de nuevos impuestos como las retenciones, es este impuesto nuevo que se ha aplicado ahora a la renta inesperada. Pero lo pregunto sinceramente, ¿no? Sin chicana. Es decir, está bien, perfecto. ¿cuál es, sobre ese diagnóstico, cuál es la solución? ¿Más Estado, más impuestos, más intervención sobre la conducta de las empresas? Como la fundamentación fue amplia, lo que le voy a solicitar es la respuesta breve para que sigamos con el orden de participación. Yo pienso justamente que tiene que haber, digamos, intervención, pero no a tontas y locas. Que uno empieza a puntear, digamos, el Estado tal como está y tiene grandes problemas de ineficiencias. Cuando yo voy, por ejemplo, a los planes sociales, me encuentro una gran superposición de planes sociales, en donde uno podría justamente racionalizar mucho, sin causar un costo social, podría racionalizar mucho. Entonces yo creo justamente que hay un trayecto muy largo de lograr eficiencia del Estado, para que justamente ese Estado pueda regular bien, no Eduardo, a tontas y locas. Los movimientos sindicales dicen que quieren hacer una convocatoria en contra de los formadores de precios, atribuyéndole a ellos la exclusividad del proceso inflacionario. Hoy, digamos, nosotros los heterodoxos hemos logrado un triunfo muy grande sobre el Fondo Monetario, porque está, digamos, aceptando que la inflación es multicausal. Yo pongo un ejemplo. Pero yo hice una pregunta, ¿la puede contestar? Los movimientos sindicales dicen que no han resistido. Yo he dado mi diagnóstico. Yo creo que una gran concentración contra los formadores de precios. Claro, que existe la voracidad de los formadores de precios. Sí. Para mí la inflación de base, el origen de la inflación está ahí. Y le doy un ejemplo muy lindo histórico. En el 2007-2008 estaban recontraplanchados los precios, porque teníamos una recesión y una crisis tremenda. Y ahí empieza de nuevo la historia moderna de la inflación argentina. ¿Quién la comienza? Techin, el grupo económico Techin. Y empieza a aumentar el precio del acero. Y con eso aumentan los electrodomésticos, aumentan justamente los automóviles. Y el otro grupo económico que no compite con Techin, metido con el acero, es Asindar, que hace los hierros para la construcción. Y ahí empieza de nuevo la historia moderna de la inflación argentina. Y vuelvo a recalcar esto, no es inocente, porque ellos aumentan más que la media y se apropian de trabajo ajeno. ¿Cómo salimos de ese estado que yo llamé pesimista? Usted dijo realista en la descripción que hizo. ¿Qué hacen, qué deben hacer las fuerzas políticas para convocar a la gente? Dice alguien en estos días que hay que hacer una apelación al ciudadano para que participe y para que no permanezca solamente recluido en su casa quejándose. Seguramente. Tal vez es muy difícil, ¿no? Porque en un contexto como el actual y frente al desencanto que yo le llamo. Pero la gente que está viendo el programa dice la politóloga Sí, puede está bien. tener una orientación. Sí, por eso. Yo creo que una de las grandes obligaciones, fundamentalmente de los partidos políticos, con prescindencia a quienes sean los representantes de los partidos políticos, deberían convocar o promover una acción para un diálogo nacional, ¿no? La Argentina tiene roto el tejido social, la verdad. Estamos en un proceso, no digo de desintegración, pero estamos al borde de desintegración. Y ponernos de acuerdo en 10 temas básicos. Por ejemplo, el doctor, y perdóneme, no supo responder quién provoca la inflación en la Argentina. Y es cierto que es multicausal, pero no podemos dejar de reconocer que uno de los temas que tiene que ver con las instituciones y con todo el funcionamiento del Estado argentino es la ausencia de lo que es el federalismo. La Argentina, cuando modificó la Constitución del 94, se obligó en que en el año 1996 tuviéramos una ley de coparticipación federal. Una ley tramposa, un artículo 76 tramposo, porque pretende que 24 jurisdicciones se pongan de acuerdo en cuánto le corresponde recibir. Eso ha llevado, a un gran problema que, por ejemplo, que Buenos Aires reciba 3 veces más que cualquier provincia argentina y se desfinancien y que genere
que de acuerdo al gobierno de turno se reparten los recursos nacionales. En virtud de ello hay una Argentina muy rica, concentrada en 5, 6 o 10 manzanas de la ciudad de Buenos Aires y parte del Gran Buenos Aires y provincias pobres. Hasta ahí llego porque estamos Insisto, llegando los al grupos final. económicos provocan la inflación. Contesté eso. ¿Qué Los grupos propone el económicos. radicalismo de Te Córdoba? causa. Que no es gobierno hoy. Mire, Ya entrando en el final del programa, de la misma- haga de cuenta que está por rematar un penal. De la misma manera que uno pone sobre valor, seguramente el ciudadano pone sobre valor lo que se ha hecho bien en 20 años, todos los déficits que tiene Córdoba como provincia corresponden también al quien ha gobernado los últimos 20 años. Entonces, si usted no tiene agua en el norte, la responsabilidad es del gobierno, de un gobierno peronista que se ha disfrazado de no peronismo para gobernar todo este tiempo, ¿no? Creo que hay deudas en infraestructura, creo que hay deuda en materia educativa, creo que hay una deuda enorme en materia de seguridad. La inseguridad es un problema para todos los cordobeses, lo dicen los cordobeses, no lo digo yo. Entonces me parece que hemos atendido mucho lo duro durante muchos años, mucho asfalto, mucho cemento, mucho hierro, y hemos dejado poco espacio a lo blando, como es la cuestión educativa. Me parece que Córdoba se merece un programa moderno de educación provincial, absolutamente distinto. Hemos hecho escuelas, sí, pero ¿qué tenemos adentro de la escuela? No nos hemos dedicado a formar docentes. Me parece que hay mucho para mejorar en materia de seguridad, ni hablar. No tenemos policía, no hay Nos policía. estamos yendo. Voy y a quiero plantear un una tema de justicia porque para poder responderle con final, objetividad. el final, un No, minuto. no, es injusto. Desgraciadamente, Porque otro usted penal, me otro detengamos, penal. no, o sea, yo necesito mucho más tiempo, pero digo, Pero a ver, le vamos a dar el tiempo en otra le oportunidad. vamos, por favor, necesito porque, a ver, él ha mencionado una serie de cuestiones que efectivamente se ha estado trabajando, invirtiendo. Lógicamente, también nosotros necesitamos, del punto de vista de la ciudad, ¿sí? Porque estamos gobernando hace solamente 2 años, y que se ha logrado recuperar esta ciudad, sinceramente, de cuestiones calamitosas. Digo, No quiero porque- caer en ninguna grosería, pero el Bueno. tiempo que me marca la producción. De todas formas, ¿no? ha sido totalmente asimétrica, mejor dicho, muy poco el tiempo que me brindó, doctor. ¿Ah, sí? Me voy ofendida. Injusto. La verdad que sí. Yo He practico la sido Hablamos, discriminada. debatimos mucho. Yo practico por la tema de injusticia género muchas también veces. nosotros. Una Podemos sola plantear- última cosa. Le reconozco al amigo economista que dijo que la solución era achicar el gasto público. Es lo No mismo dije- que decía Macri en el No 2015. dije achicar. No, por favor. Dije- hablo- no. Ordenar de los planes. Hay que eso ordenar, me hay que decía. ordenar. Es otra hay que cosa. La ordenar. última ordenar es exhortación. llegar. No. Una. Sí, ordenar. En 30 segundos. Es difícil porque la verdad que en una hora tratar de explicar determinados temas es muy complejo, más cuando la Argentina... Ese es el arte de la comunicación. Claro, la complejidad es sistemática. Pero creo que todos, de una manera u otra, creo que debemos pensar que una Argentina es diferente, es posible. Es posible. Es posible en la medida que seamos capaces, primero, dejar de mirar el pasado, pero no para, digamos, uno del pasado tiene que aprender del pasado, para no volver a repetir y no generar estos efectos espasmódicos, como por ejemplo la figura de Milei, que aparece como produciendo una vibración en todo el sistema político y poniendo en duda lo que es los partidos políticos, que son la base de la representación política. Coincido. En la Segunda Guerra Mundial, un periodista y dramaturgo italiano que escribió sobre el hombre cualquiera, virtualmente no hay una... Cualunque es la traducción Cualunque. al español. Dijo que por la ineficacia de la intervención de la gente surgió Mussolini y pagaron un altísimo precio. El riesgo, Piense en todo eso. El riesgo. Después el partido se desapareció. Aparecieron no otros Mussolini en Italia, pero sí algunos parecidos. También en la Argentina se está incubando tal vez algo de lo que usted piensa que puede existir. Hasta la próxima.